Sé que ya se terminó el tiempo de estudiar el libro, algunos todavía no lo han terminado, el libro de madurez espiritual, y que el domingo pasado se predicó ya como cerrando ese episodio, pero el Espíritu me ha inquietado para tomar este tema nuevamente y hablarlo sobre el Espíritu Santo y sus dones, y especialmente enfocarme en los dones de lenguas. Sin embargo, vamos a hablar de varias cosas esta mañana o esta tarde, porque el Señor quiere afirmarnos en su verdad. Quiere que entendamos cómo se mueve el Espíritu en nosotros. Y con el tema de los dones del Espíritu hay tantos vientos de doctrina, tantos conceptos que se han enseñado, a veces tal vez no verbalmente, pero a través del ejemplo, que ha habido mucha confusión. Y Dios no es Dios de confusión. Y la palabra es clara, la palabra nos enseña y nos guía y nos muestra el camino. Y yo quisiera que hoy podamos entender muchas cosas y también alinear nuestro corazón con lo que el Espíritu quiere hacer en nuestras vidas a través de sus dones. Amén. Y vamos a empezar leyendo en 1 Corintios capítulo 14, porque hay una doctrina que dice que los dones espirituales, todos los dones de sanidad, de lenguas, de profecía, de ciencia, ya no serán más, que ya terminó esa época en la que Dios se manifestaba haciendo milagros. Pero la palabra siempre nos dará la luz a la verdad, y eso es importante. Si tú y yo vamos a la palabra, vamos a encontrar todo lo que necesitamos para entender cuál es la verdad, sin importar cuánta doctrina pueda levantarse que no está alineada con Dios, sino que fue sacada de contexto, mal interpretada, y no necesariamente por una motivación mala, sino porque la persona lo entendió de esa manera, pero no era así. Amén. Y entonces nos vamos a 1 Corintios capítulo 14. Y este versículo, bueno, voy a leer el versículo 13 del capítulo 13. Este versículo muchos lo utilizan para decir que ya pasaba el tiempo de los dones. Y dice el versículo 13 de Corintios 3, de 1 Corintios 13: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y lo usan diciendo, ya pasó el tiempo de los milagros, pasó el tiempo de la manifestación de los dones del Espíritu Santo, porque ahora lo que quedó es la fe, la esperanza y el amor. Ahora vamos a leer las Escrituras y vamos a encontrar qué dice Dios al respecto. Entonces vamos a irnos al capítulo 14 y inicia diciendo: seguid el amor y procurad los dones espirituales. ¿Quién está hablando? El mismo Pablo, ¿verdad? El mismo Pablo que está diciendo que hoy permanece la fe, la esperanza y el amor. En el siguiente versículo, porque la Biblia no está escrita con capítulos ni versículos, eso fue agregado cuando se tradujo la palabra, sino que es un solo guión, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, el siguiente párrafo o versículo, el mismo Pablo está diciendo que lo primero que tenemos que hacer es seguir ¿qué? El amor. ¿Sabes por qué? Porque si tú y yo no descubrimos el verdadero amor, no cualquier concepto de amor, porque esa es otra cosa. El concepto de amor se ha transversado en todas las formas posibles. Para algunas personas que les digan no, es que no los aman. Tienen que decir sí a todo, ¿sí? Entonces tenemos que ir a la fuente que es Dios. Dios es amor. ¿Cómo conozco el verdadero amor? Conociendo a Dios, descubriendo su corazón, platicando con Él. Yo no sé por qué el enemigo ha logrado hacer de la relación con Dios algo místico, algo como, ¿cómo será? Porque Él es Dios y es espíritu y, ay, no sé, raro, ¿verdad? No entiendo, pero
es como hablar con alguien más, solo que Él es Dios. Pero es simplemente abrir tu corazón y empezar a establecer conversaciones con Dios con la expectativa clara y contundente de que Él te va a hablar. Porque eso es lo que dice su palabra. Él quiere hablar contigo. Hijos míos, oigan mi voz. ¿Cuántas veces dice Dios, escuchen mi voz, obedeced mi voz, obedeced mis mandamientos? Él está buscando esa relación personal. Entonces solo empieza a hablar con Él, aunque te sientas ridículo, no importa, aunque pienses que no te está escuchando nadie, aunque no escuches nada, aunque parece que Dios no te contesta, sigue hablando. Porque te prometo que vas a entender cuando Él hable a tu vida. ¿Cómo habla? Él puede hablar como Él quiera. Él es Dios. Mi experiencia personal es que Él me habla el 99% a través de poner pensamientos en mi mente. A otros les habla en sueños. Me ha hablado en sueños, pero es muy mínimo que Dios me hable en sueños. Me habla más poniendo y depositando sus pensamientos en mi mente. Y sé que es Él porque Él nunca me va a pedir que haga algo que es contrario a su palabra. Siempre me va a guiar para ser mejor y me vaya pareciendo más a Él. Me va a pedir cosas que a veces no quiero porque mi carne no quiere, pero Dios sabe qué es lo que necesito. Y me ha hablado audiblemente 2 veces, creo yo. Nada más 2 veces. Y eso no hace que sea más espiritual o menos espiritual. ¿Me explico? Lo importante es que cuando tú escuches y entiendas que es Él hablándote, tú te rindas a Él. Porque ahí viene la vida. Ahí es donde Él empieza a manifestarse en ti. Porque Él siempre va a respetar tu voluntad. Tú tienes libre albedrío, libertad de obedecer o no obedecer. Pero si yo le creo, si yo lo he hecho mi Dios, entonces obedecer es parte de una declaración de que Él es mi Dios. Es la declaración activa. La acción de obediencia es la declaración activa de que Él es mi Dios. Amén. Amén. Ok. Entonces Dios dice, conóceme. Porque si no caminas en amor, estos dones los va a manipular tu carne. Y en vez de ser de bendición, el enemigo los puede usar para destrucción. Amén. Ok. Yo necesito entender el amor de Dios para poder usar los dones del Espíritu, porque los dones del Espíritu Dios los usa para hablar a mi vida, para ministrar a mi vida lo que hay en su corazón para mí. Entonces, si yo no entiendo el amor de Dios y hablo lo que Dios plantó en mi mente, que quiere que le diga a alguien, y si de repente Dios me está mostrando una debilidad en la persona, que es el don de ciencia, el conocer la condición de alguien sin haberlo de manera sobrenatural, porque Dios te lo reveló, no porque lo supieras antes. Y entonces me muestra una debilidad y para mí las debilidades me chocan, entonces voy a usar un tono de voz molesto, de rechazo. Porque no entiendo el corazón de Dios, porque no entiendo que Él se mueve en amor, que Él no ve mi debilidad como motivo para rechazarme, sino para levantarme, para abrazarme, para animarme, para poder hacer su obra en mi vida. Entonces, no puedo, y lo insisto porque a veces no sé por qué, bueno, sí sé por qué el enemigo quiere que pensemos que hablar del amor no es tan importante. Y sin amor, si leemos los primeros 3 versículos de Corintios 13, de nada nos sirve, no somos nada y es como algo sin valor. El amor hace toda la diferencia. Entonces, corramos a descubrir ese amor. Y lo primero que va a suceder es que cualquier vacío o ausencia que tú hayas tenido en tu vida de amor, Él lo llenará.
Él lo saturará. Tu identidad será fortalecida, porque el amor de Dios se va a revelar a tu vida. El amor que Él tiene por ti y el amor que va a fluir a través de ti, para ti mismo y para el prójimo. Amén. Ok. Entonces sigue diciendo la palabra: procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Entonces Pablo nos anima, dice: procuren tener dones espirituales. Y sin embargo dice: ahora yo les animo que por encima de otro don, el que busquen es el de profecía. ¿Por qué? Porque la profecía es Cristo revelado. Sí, amén. La Biblia es profecía. Toda la palabra, cada vez que predicamos, estamos profetizando la palabra de Dios. Entonces, Cristo revelado, que es el espíritu de la profecía, entonces viene Pablo y dice: procurad el de la profecía. ¿Con qué propósito? Con que Cristo continúe siendo revelado en tu vida y te guíe y te muestre lo que tiene para ti, para que alinees tus pasos en la dirección que Él tiene para tu vida, porque Él es el camino, ¿o no? Entonces, si Él es el camino, yo necesito conocer el camino para poder avanzar en la senda que Él preparó para mí de forma específica. Y por eso hay profecías que son de forma colectiva para el pueblo de Dios en general, como lo que nos dijo este año o el año pasado. El año pasado nos dijo que iba a ser año de restitución, y Dios hizo una cantidad de restitución en la vida de muchas familias. Este año el Señor dijo: es año de gloria, que es un año donde vamos a vivir procesos intensos que terminarán en gloria si los vivimos rendidos a Él, buscando a Él, confiando en Él, agarrados de Él, aferrados a su verdad, van a terminar en gloria. Entonces es una palabra profética para su iglesia en general, pero también hay palabra profética personal, individual, única para ti o para mí. Entonces Pablo está diciendo: procuren el don de la profecía. Y luego sigue diciendo: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Estamos hablando de lenguas espirituales, de lenguas extrañas. Yo no sé si usted alguna vez ha escuchado, tal vez habrán personas que nos visitan hoy y dicen: ¿y esa señora de qué está hablando, verdad? ¿De qué lenguas, no? Conocemos la lengua de la vaca en los taquitos, ¿verdad? Que es muy rica, pero las otras lenguas no sé de qué onda está hablando. Pero estas son lenguas extrañas, son lenguas celestiales, son lenguas espirituales. Satanás tiene un idioma en esas lenguas, ¿sí? Entonces tenemos que entender que es una lenguas que se hablan en el mundo espiritual. Hay del enemigo y de Dios, amén. Y no es comprensible para el ser humano, no son comprensibles. Entonces viene Pablo y dice esto: porque el que habla en lenguas espirituales, no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. Es decir, este don de lenguas lo da el Espíritu Santo, porque hay dones que da el Espíritu y hay dones que ha dado Cristo. Ya lo vamos a ver. Entonces lo da el Espíritu Santo. Entonces dice: esta lengua es para que tú te comuniques con Dios, pero no es para la persona que está a la par tuya, porque no te entiende. Y yo sé que hay una costumbre de repente en ciertos grupos cristianos donde todo el mundo empieza a orar en lenguas en una reunión como esta dominical. Y si llegan, bueno, a mí me pasó cuando yo llegué y los vi hablando así, dije: ay, chin, aquí está el diablo, ¿verdad? Yo mejor me voy. O sea, esto está bien feo, ¿verdad? Porque da hasta miedo, porque uno ni lo entiende, no comprende. Entonces Dios me está diciendo: Cristi, ¿para qué sirven las lenguas espirituales que te da el Espíritu Santo? Las de Dios, para que te comuniques con Dios. Y se hablan misterios. Sigamos leyendo. Pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué?
Fíjese cuál es el propósito de cualquier don, de cualquier mover del Espíritu. Habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. No importa si la palabra profética lleva palabra de ciencia, que vuelvo a repetir, es el entender lo que la persona está viviendo en ese momento y ha sido revelado a tu vida sobrenaturalmente, ¿sí? Entonces muchas veces la palabra de ciencia puede llevar corrección a nuestra vida, enderezar nuestros pasos, pero el propósito de Dios es edificarme. Cuando alguien me edifica, me alienta, por eso dice exhortar. Yo no sé en qué momento se perdió la iglesia y empezaron a decir que era como regañar. Y ese concepto, Dios mío, se ha grabado en la mente de las personas, que aunque tú digas es animar, es como las animadoras de los equipos de deportes, ¿no? Las que de fútbol, donde más visible las veo es en el fútbol americano, porque hacen un gran show, ¿verdad? Las mujeres estas porristas, ¿no? Que están ahí animando al equipo, ¿verdad? Y bueno, mejor ni digo nada, ya iba a decir otra cosa. Pero bueno, entonces, pero el equipo puede ir perdiendo y ellas están, sí, creemos en ti, tú puedes, adelante. Y van 17-0 y faltan 10 minutos para terminar el juego y siguen ellas dándole porras, ¿o no? Esa es su función, punto. Exhortación es eso. O sea que Dios quiere que nos demos porras entre nosotros. Y no que digamos, no, estás bien grave tú, uy, no sabía qué mal estabas. Y Dios me lo está mostrando ahorita y yo pensé que eras espiritual. Cuando yo llegué al Señor, no, yo traía de todo en mi corazón. Y traía prepotencia, orgullo, altivez. Y eso me llevaba a enojarme todo el tiempo y a ser grosera, no con groserías porque nunca dije malas palabras, pero ser grosero no necesitas usar groserías para ser grosero. Puedes usar palabras muy finas y meter el cuchillo donde más duele, ¿sí o no? Entonces yo era experta en que doliera lo que yo decía. Y estábamos en un grupo de oración y yo empezaba mi intimidad con Dios. Eran mis primeras semanas de intimidad con Dios. O sea, yo estaba grave en mi condición de carne, sí, era carne viva lo que había ahí, ¿verdad? Entonces está esta persona orando y llega donde estoy yo y yo andaba a una cola y empieza a orar por mí y me agarra de la cola y me dice, dice el Señor que eres prepotente, iracún, y me jalaba la cabeza así y me la volvía a tirar al suelo y altiva y que tratas a tu marido como basura y delante de todo el mundo. No, había llevado un matrimonio amigo mío y yo decía, qué vergüenza. Yo decía, tierra, trágame. ¿Sabe cuál fue mi esperanza en ese momento? Si a mí me dio duro el Señor, a mi marido le va a ir peor. O sea, esa era mi única esperanza, porque yo estaba, no, mire, bueno, me da risa aún ahora, ¿verdad? Pero en ese momento no me dio nada de risa. Pero cómo es el corazón, ¿verdad? Qué malos somos, ¿verdad? Porque yo deseando que le fuera peor a él. Y llega donde él y empieza, pobre hijo mío, yo te amo, yo estoy aquí para... Y yo, ¡oh! Entonces yo dije, Dios mío, Dios conoce nuestra vida matrimonial. Él sabe la verdad y a él lo prefiere que a mí y yo soy la víctima. Salí de ahí y yo no podía escuchar el nombre Jesús. Era sinónimo de que no me amaba, sinónimo de que estaba desaprobada, sinónimo de rechazo y de que él no miraba bien porque no veía el pecado de mi marido, solo el mío. Y no podía hablar con Dios. Eran mis primeras semanas de intimidad y esos días yo no podía hablar con él y no quería. Lloraba cuando decían el nombre de Jesús porque me sentía abandonada por él.
Porque esta persona, cuando Dios le mostró mi condición, porque estaba acertado en lo que Dios le había mostrado, era cierto, pero ella metió sus emociones humanas, sus conceptos humanos, y decidió regañarme como quizás ella regañaba a sus hijos o corregía a sus hijos, pero no como Dios corrige. Y Dios me había dicho que leyera Proverbios. Ella, a través de ella, me dejó que leyera Proverbios, pero yo ni quería agarrar la Biblia. Y gracias a Dios, al tercer día decidí empezar a leer los Proverbios. Después de 3 días, entonces el cuarto día. Y cuando llegué a Proverbios 6, empieza el Señor a hablar que Él aborrece los ojos altivos y la lengua mentirosa. Y Él padecía de mentira, pero yo de ojos altivos, y lo que salía primero era ojos altivos, ¿verdad? Y entonces Dios quitándome a mí las excusas de, no, es que Él es mentiroso, por eso yo me porto así. No, es que yo ya no aguanto, por eso yo grito. ¿Me explico? Y Dios empezó a mostrar la condición de mi corazón. Pero cuando Él empezó a mostrarme todo lo que había hablado esa señora, el amor de Dios era tan dulce y tan fuerte que yo le decía, ¿por qué me amas tanto si estoy tan mal? Porque lo único que siento es tu amor rodeándome si estoy grave, estoy enferma de mi corazón. Y ahí me sanó de lo que la señora había hecho y me mostró cómo Él funciona y por qué los dones son para edificación, para exhortación y consolación. Porque no somos nosotros los que tenemos libertad para juzgar a nadie. Podemos decir esto está mal, esto es pecado, pero no puedo juzgar, emitir juicio sobre la persona, porque solo Dios conoce el corazón de la persona, lo que ha vivido la persona y por qué llegó a esa condición. Y Él sabe que el amor es el arma más poderosa que cambia corazones, liberta y sana. Entonces, no puedo perder de vista, porque queremos los dones, pero la pregunta es, ¿por qué los quiero? Porque Pablo dijo que los procurara, es bíblico, pero examina tu corazón. ¿Los quiero para sentirme espiritual? ¿Para que la gente vea que Dios me usa? ¿Para tener identidad espiritual? ¿Para que mi ego se alimente? ¿O los quiero realmente porque tengo compasión por el pueblo de Dios? Porque tengo pasión para que Dios se mueva y se manifieste y obre en mi vida como en la vida de los demás. Entonces, qué importante es entender estos principios. Y luego sigue diciendo la palabra, el que habla en lengua extraña, ¿a quién edifica? A sí mismo, a nadie más. Entonces, ¿por qué tengo que hablar en lenguas y que me oigan los de a la par? Pero como lo hemos visto, lo imitamos. Hemos visto a personas en reuniones dominicales hablar en lenguas desde el micrófono y entonces lo imitamos en vez de ir a la palabra. Porque Dios me está diciendo, Cristi, ¿para qué vas a hablar en lenguas si ni te van a entender? Yo hablo en lenguas y hablo, como dice Pablo, bastante. Y puedo reconocer diferentes idiomas en las lenguas que estoy hablando. Y a veces me ha dado interpretación de lo que estoy orando. Pero Dios no me pide que lo haga para ustedes, porque no es para ustedes, es entre Él y yo. Amén. Y dice, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y entra otro don, el don de la interpretación de lenguas. ¿Qué pasa
por ejemplo, hay iglesias donde una persona se levanta y empieza a hablar en lenguas audiblemente. ¿Qué pasa si nadie más se levanta a interpretar? Esa persona se levantó por emoción. A veces la interpretación se la va a dar a la misma persona y habla en lenguas primero y luego da la palabra en el idioma de su país, porque está interpretando las lenguas. Son dos dones diferentes que lo puede poseer una sola persona. O si no, se para a hablar en lenguas y alguien más se levanta y la interpreta. Amén. Entonces, es la única razón por la cual yo puedo hablar en lenguas a que me oigan los demás, cuando la palabra en lenguas va a ser interpretada porque es para la iglesia. Y puede ser una palabra de ciencia, puede ser una palabra profética, puede ser Dios manifestándose en estas dos variantes para edificar al pueblo de Dios. Y dice, porque el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Por qué? Porque está hablando en el idioma que usted entiende. Punto. Porque ¿de qué me sirve oír lenguas si no entiendo nada? Lo que Dios quiere es que yo entienda, para que Él se revele a mi vida. Y dice el versículo 6, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. O sea, si yo no te doy una palabra que Dios ha revelado y te hablo en lenguas, te vas a ir igual que entraste. No, te vas a ir con un montón de signos de interrogación, más bien, a saber qué le pasó a la paz. Solo Jerigonza habló todo el rato porque no entendiste nada. Amén. Entonces viene el 7, dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distensión de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, cuando iban a la guerra se tocaba un sonido específico a través de la trompeta que decía estamos en guerra y hay que salir. ¿Sí? Entonces, si la trompeta tocaba un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Dice Pablo. Así también vosotros, si por lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Y siempre ha estado ahí. Dios es un Dios de orden y no es un Dios de confusión. Y sigue diciendo, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero yo ignoro el valor de las palabras. Pero si yo ignoro, el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, en lenguas angelicales, pida en oración poder interpretarlas. Y luego sigue diciendo, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento humano, natural, queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas, y dice más que todos vosotros, dice Pablo, pero en la iglesia, cuando estamos congregados, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, en la maldad, que el niño es inocente.
Ahora cada vez la edad es más baja, ¿verdad? Y la inocencia por cómo el mundo está exponiendo a los niños a cosas que no deberían de ser expuestos. Pero que tengamos un corazón limpio, ahí sí seamos como niños, dice la palabra, pero maduros en la forma de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entran personas que no conocen de Dios o personas que no creen en Dios, ¿qué dirán? Que están locos. Y con toda razón, es lo que yo dije, es lo que yo pensé. Y me asusté. Y mire, yo tenía una vecina que era cristiana evangélica, pentecostés, y ella hablaba en lenguas. Yo no era cristiana, yo pertenecía a una secta que ni creía en el Espíritu Santo, pero cuando ella hablaba en lenguas gritaba que se oía en las casas alrededor. Gritaba fuertísimo, y un día está hablando en lenguas y según ella, hoy entiendo que según ella estaba interpretando las lenguas, porque dice: el Espíritu me dice que te sacrifique como a Abraham, a Isaac, al hijo. Y de repente usted oye un alboroto, y de repente este chico, yo no sé cómo corrió como gacela y encontró tal vez una escalera, yo no sé, pero se ha subido al techo y ha corrido por los techos de las casas para escapar de su mamá. Entonces, ¿qué cree que yo estoy pensando? A mí me están enseñando que los evangélicos son satánicos, y yo estoy diciendo: es cierto, por la señora que vivía a la par. Cuando no entendemos que los dones son para edificación. Y lo que le estaba hablando a ella no era el Espíritu Santo, era el enemigo, porque Dios no te va a mandar a hacer eso. Amén. Amén. Y es que esto, mire, es importante que lo entendamos, que lo conozcamos, que lo escudriñemos, para que no seamos personas que podamos ser arrastrados de un lugar a otro por el viento, sino que estemos cimentados en la verdad de la palabra y podamos ser de edificación. Porque si usted se da cuenta, constantemente Pablo está diciendo: si no edifico a otro, ¿para qué lo haces? Es decir, me está diciendo: si no vives en amor al prójimo, ¿para qué lo haces? Si no vives en amor al prójimo, ¿para qué actúas de esa manera? Siempre Dios está pensando en que actuemos en amor a los demás, y amor es edificar a otros. Amén. Y entonces sigue diciendo: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Esta palabra aquí, juzgado, no tiene que ver con emitir un juicio sobre la persona, sino que el Espíritu Santo trae convicción de pecado. Y entonces esta persona siente esa convicción del Espíritu y produce en él genuino arrepentimiento. Y esa persona es movida a rendirse a Dios. Y luego dice: lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y sigue diciendo: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. O sea, Dios dice: si alguien va a dar una palabra a través de lengua extraña a toda la iglesia, que no sean más de 3, y que haya don de interpretación. Amén. Ok. Si no hay intérprete, dice: calle en la iglesia y hable. ¿Para quién las lenguas? Y si es para
mi persona, que ni el de a la par me escuche. Hay momentos en los que yo soy movida por el Espíritu a orar en lenguas, porque dice la palabra que hay momentos que uno no sabe cómo orar, cómo pedir, pero que el Espíritu nos ayuda, ¿sí? Y entonces con sonidos que no entendemos, ¿sí? Entonces Dios me mueve, el Espíritu me mueve a orar en lenguas y empiezo a orar en lenguas, pero lo hago si estoy aquí. ¿Usted me ha escuchado hablar en lenguas? ¿Verdad que no? Ni sabía que hablaba en lenguas, ¿verdad? No sé, a veces cuando oro por otras personas, el Espíritu me mueve a hablar en lenguas y hablo para mí. Y ahí Dios me revela por qué orar por la persona. Y ya luego en español oro por la persona, lo que el Espíritu me mostró. Pero no es para que yo confunda a otros que no entienden qué son las lenguas angelicales. Sí, oremos en lenguas, pero hagámoslo de acuerdo al diseño de Dios. Tengamos el entendimiento de cómo funciona. Pablo mismo lo decía: yo hablo en lenguas más que todos, pero prefiero 5 palabras. 5 palabras en mi idioma, en el idioma que hablan las personas, para poder edificar. Y también cuando hay palabra profética, en el versículo 29, también Dios dice 2 o 3, porque de repente se arma el desorden y ahí viene confusión y el enemigo se aprovecha de la confusión. ¿Con qué propósito? Para que aprendamos, dice el 31, y todos sean animados. Y este versículo quiero enfatizarlo, el 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Así que, hermanos, dice el 39, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces dice en el 32, los espíritus están sujetos ¿a quién? Al profeta. Por ejemplo, ¿qué pasa si Dios se manifiesta y empieza a llenarlo de gozo y le da risa? Hay personas que dicen: no me puedo controlar. No es cierto. La palabra dice que el espíritu está sujeto al profeta. Yo puedo tomar la autoridad, porque si alguien me ve reír y lo estoy confundiendo, yo puedo tomar autoridad, porque va a decir: esta se volvió loca, ¿verdad? Empezó a carcajearse solita, ¿verdad? Entonces yo tengo autoridad, no estoy fuera de control. Y eso es importante que lo entiendan. Por ejemplo, y se dio hoy en el Congreso, y yo me acerqué a la persona muy amablemente a decirle, porque empezaron a orar por otras personas. Vicky, ¿me ayudas, por favor? Y entonces empezaron a imponer manos sobre las personas. Y ella empezó a orar y hacía esto, sí, ajá. No tuve que hacer mucha fuerza, ¿verdad? Pero rápido, ¿verdad? Cuando a mí me hacen eso, ¿sabe qué hago yo? Pongo una pierna atrás y digo: a mí el espíritu me va a botar, pero tú no me vas a botar. Porque el espíritu no necesita de mi ayuda. Pero la gente ha caído en la trampa de que si no cae lo que llamamos en reposo, ay, Dios no me usa. Entonces todo el mundo cae, pero bien empujado. Y no por reposo, sino por la Rosa, por la Marta, ¿verdad? Por Julio, pero no por el espíritu, ¿sí? Entonces esta persona, gracias, estaba orando así. Yo me acerqué muy amable y le dije: amada, el espíritu no necesitas que haga fuerza, solo pon tu manita suavecito, le dije, y ora, y deja que el espíritu obre. No la critiqué, no le dije: ¿qué estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre? No, le dije: dame sabiduría, porque no quiero herir su corazón, quiero edificar, pero tampoco quiero que haya confusión, ¿verdad? Y entonces yo veía unas ahí haciendo como: no me bota, ¿verdad? Y resistiéndose, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Por qué lo hacemos? Porque como lo vemos, lo imitamos. Amados, no camines por imitación si no conoces la palabra.
La palabra es nuestra roca, es nuestro fundamento. Por eso tenemos que escudriñarla, para conocer la verdad. Y solo voy a aclarar por los que no saben, es porque alguien me preguntó en esa ocasión, una invitada, ¿y por qué se cae? Y era invitada, no conocía nada del Señor. Entonces le digo, la presencia de Dios a veces es tan fuerte que se nos aguadan las piernas, le dije yo, y nos vamos para el piso, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa si el Espíritu Santo me hace caer en reposo? Que parece que me desmayo y me levanto y sigo de gritona, sigo de mentirosa, sigo de enojona. Entonces no me botó el espíritu, me botó la emoción, me botó cualquier otra cosa menos el espíritu, porque si caigo en reposo hay un propósito: edificarme. Todo lo que el Espíritu hace me edifica. Entonces Él me ministra en ese momento, Él habla a mi vida en ese momento y está sanando, está liberando, está transformando, está cambiando algo en mí para generar vida del Espíritu en mí. Nada pasa solamente por show. Mire, yo he estado en eventos donde le dicen agárrense de las manos, ¿verdad? Y va a ver como todos van a caer en reposo. Entonces estamos en filas así, ¿verdad? Y tiene la orden el primero que inicia la fila, de cada lado, como así como en dominó, ¿verdad? A caerse, y como están agarrados de las manos, se los lleva a todos de encuentro y todo el mundo porque hasta soplan y todos se caen al mismo tiempo en efecto dominó. Qué triste, pero es una realidad. Y entonces vivimos por emociones y vivimos sin cambio. Nos congregamos, pero no pasa nada porque no estoy conociendo a Dios y no estoy entendiendo que los dones son porque Dios quiere seguir transformando mi vida. No son para darme nombre, no son para darme estatus, no son para alimentar mi ego. No tienen nada que ver con ser espiritual el tener dones del Espíritu, pues. Porque los dones son irrevocables. Es decir, que Dios te da un don y tú te puedes apartar de Dios y estar en bien carnudo y todavía el don sigue fluyendo en ti. Entonces no tiene que ver que el don da testimonio de tu condición espiritual. Lo que da testimonio de nuestra condición espiritual es una sola cosa: el fruto del Espíritu en tu vida: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, fe. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿hay más paz en mí? Dios está obrando, le estoy dejando obrar en mi vida. Hay más paciencia en mí. Pero dice hermana Cristi, pero nosotros no pedimos paciencia, porque la Biblia dice que si uno pide paciencia viene la prueba. Y yo ya me harté de las pruebas. Y dice, Abraham alcanzó la promesa por paciencia. Cuando no tenemos paciencia, agarramos nuestro propio rumbo y terminamos desviándonos del corazón de Dios. La paciencia es necesaria y la prueba no es para que sufras, es para que te des cuenta. La prueba lo que provoca es que salga a luz la condición de mi corazón. Y cuando yo no sé la condición de mi corazón, ¿cómo podré rendir aquello que está mal a Dios si no me he percatado de la condición de mi corazón? Entonces son cosas necesarias en nuestra vida. La paciencia, o sea, usted me ve a mí paciente, pero es sobrenatural. Mire, yo contraté tutores para mis hijos porque si no estuvieran muertos los tres, ¿verdad? O sea, yo no tenía paciencia, no me la presentaron. Y hoy usted me ve paciente y no diga, ay, la paz, no diga, wow, Espíritu Santo, eso diga. Él es digno de llevarse la gloria. Sí, amén. Bueno, estuviera viva una, porque una hacía todo bien, los otros dos no estuvieran vivos. Mire, un día mi hijo me lleva, ya lo ventaneé, su examen en segundo grado de primaria, 0. Y yo tuve que haberle tomado foto a ese examen, porque de verdad
si yo lo posteara hoy en las redes, daría risa a todo el mundo. Pero solo me acuerdo de una de las preguntas. ¿Cuál es la prescripción médica para un resfriado común? Sopa de gallina de la abuela. Mire, yo me reía, yo le decía al Señor, no sé si reír o llorar porque era cero, ¿verdad? Y todas las respuestas eran similares a esas. O sea, yo decía, no manches, ¿qué le pasa a este muchachito? ¿Verdad? Entonces, estaría muerto mi hijo. Bueno, pero Dios es bueno. Y si yo busco, Él me edifica, Él me transforma y me muestra, porque yo tengo que entender que la función principal del Espíritu Santo no es que yo hable en lenguas. ¿Cuánta gente ha dicho la señal de que tú has sido bautizado por el Espíritu Santo es que hables en lenguas extrañas? ¿Qué dice la Biblia, iglesia? Porque amén decimos. Solo porque lo dijo alguien que conozco o no. Pero ¿qué dice la Biblia? Váyase conmigo a Hechos. Y creo que ya se me está acabando el tiempo. Y dice el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos. Este es Jesús hablando antes de ser ascendido a los cielos. Y dice, pero recibiréis lenguas angelicales para que hablen todos y el mundo se dé cuenta que yo vivo y reino. Eso dice, ¿verdad? ¿No? Y entonces recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y miren lo que está diciendo antes en el contexto, en el versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, y recibiréis poder. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? El poder de Dios viviendo dentro de ti. El poder de Dios activo en tu interior para llevarte a vivir una vida sobrenatural, para que puedas vivir la vida espiritual ayudado y sostenido por el poder del Espíritu. Pero es que amana, pero la señal fue que hablaron en lenguas. Váyase conmigo ahí mismo al capítulo 2 de Hechos. Y dice el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, es decir, bautizados, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Habían 15 diferentes idiomas en ese momento viviendo en Roma. 15 idiomas diferentes. Y dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son gallegos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y luego menciona todas las naciones. ¿Qué lenguas hablaron? ¿Angelicales o hablaron idiomas humanos? ¿Qué fue lo que se manifestó? El poder de Dios, porque ninguno de ellos hablaba en esos idiomas. Y sin embargo, ellos estaban hablando una lengua desconocida para ellos, pero conocida para los diferentes países o lugares representados. Hablaron en diferentes idiomas
humanos, no hablaron lenguas angelicales. El poder de Dios se reveló, la gloria de Dios se reveló, lo grandioso de Dios se reveló, lo imposible de Dios se reveló. Él estaba diciendo: sí, me vieron morir, pero yo resucité y aquí está mi poder manifiesto para que vean que yo vivo y reino y que sí era el Mesías. Edificó a los que estaban ahí, y por esa acción de poder del Espíritu Santo muchos se convirtieron, miles se convirtieron en un solo instante. Fueron edificados y guiados a salvación. Poder para vivir para Dios. Está ese canto antiguo: recibiréis poder. ¿Cómo es que va? Un viejito, están muy jóvenes ustedes para acordarse. Poder, poder. Poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Y lo cantamos y lo danzamos y vivimos sin poder. ¿O no? Como el otro, ¿verdad? De libre, tú me hiciste libre para danzar, para gritar. Y solo eso hace: danza y grita, pero no vive en libertad. El Espíritu Santo es poder. Lo tienes tú. Si tú has recibido a Cristo, lo tienes tú viviendo dentro de ti. Las cosas sobrenaturales pueden suceder en tu vida cada instante de tu vida, porque su poder está ahí. Pero tienes que conocer, tienes que entender, tienes que quererlo, tienes que decirle: actívate en mí, Espíritu Santo, quiero todo de ti. Ahí estaba un Pedro que negó a Cristo 3 veces antes de que fuera crucificado, y luego andaba deprimido y enojado con sí mismo por la vergüenza que le causó haber negado a Jesús, por el miedo a que lo mataran. Pero ahora está un Pedro hablándole a los que tenían el poder de matarlo y diciendo: ustedes lo crucificaron. ¿Quién era Pedro? No, el Espíritu Santo, llenándolo de autoridad, de pasión, de revelación, para poder hablar del Mesías y que el mundo entendiera que Él estaba vivo. Nuestras vidas son transformadas a través del poder del Espíritu Santo. La señal del bautismo del Espíritu Santo en tu vida será el fruto del Espíritu en ti. Será ese poder sobrenatural moviéndose en tu vida. No hay milagro más grande que un corazón transformado para la gloria de Dios. Ese es el milagro más grande. Y depende de que yo me deje. No depende del poder de Dios, porque el poder de Dios lo puede todo. Si no pasa en mi vida es porque me estoy resistiendo, y no necesariamente porque tengo rebeldía, sino porque ignoro lo que Dios quiere hacer en mí. ¿Cuántos de nosotros anhelamos un cambio? Y pasan los años y seguimos anhelando ese cambio. Y nos pasa igual que Ana. La mamá de Samuel, llena de amargura, llena de tristeza, deprimida. Año con año iban al templo a adorar a Dios y a presentar a Dios sus sacrificios. Y año con año ella regresaba igual. Y la mayoría de nosotros tenemos una penina o un penino en nuestras vidas. Elcana tenía 2 esposas, Ana y Penina. Y Penina era fértil y tenía como 12 hijos, y se los echaba en cara a Ana, que no era fértil, era estéril y no podía dar a luz hijos. Y ella se había amargado, y cada año que iba al templo anhelaba un cambio, anhelaba un milagro, anhelaba quedar encinta, y no pasaba nada. ¿Era Dios o era Ana? Pero un año Ana hizo algo diferente.
No solo presentó sacrificio, rompió todas las reglas que estaban establecidas para poder hablar con Dios. Porque se hablaba a Dios a través del profeta. Pero ella no fue al profeta. Ella se postró en tierra y derramó su corazón, su amargura, su tristeza, su depresión directamente con Dios. Y dice la palabra que mientras ella todavía estaba postrada en tierra, había un gozo en ella. Un gozo, perdóneme, ella no sabía si seguía estéril o no, pero se había encontrado con aquel que cambia, con aquel que sana, con aquel que da paz, con aquel que da gozo, con aquel que todo lo puede si tú lo buscas genuinamente. Porque ahí ella le dijo: Señor, si me das un hijo, te prometo que te lo daré a ti, a tu servicio. Y quiero que entendamos, porque muchos de nosotros: Señor, si me das un carro, yo lo voy a llevar a los hermanos a la iglesia y a su casa siempre. 3 días los llevaste y después viste el gasto de combustible y ya no más. No, lo que Ana estaba ofreciendo es que al niño cumplir 3 años, los niños en aquella época se destetaban a los 3 años o 5 años. Entre los 3 y 5 años, ella le estaba diciendo a Dios: si tú me das un hijo, yo lo voy a ir a dejar al templo. Se desprendían de él, se iba a desprender de su hijo. Espéreme, era lo que más anhelaba, ser madre. Yo no podría dar a un hijo. Si usted es mamá o papá, usted podría regalar, bueno, tal vez está enojada con él ahorita, no conteste, ¿verdad? Usted podría regalarlo. No, en los pueblos se acostumbraban que se los regalaban a una tía, a la abuela, porque tenían el montón de hijos, ¿verdad? Y uno conoce: es que a mí me crió mi tía. ¿Y por qué? Mi mamá me regaló, ¿verdad? O sea, y para nosotros es como, ¿cómo? ¿Verdad? O sea, imposible de pensar. Pero ella le estaba diciendo a Dios: eso que yo más anhelo, te lo daré a ti en adoración. Y era desprenderse de su hijo y verlo una vez al año. Pero ahí su corazón fue sano. ¿Y sabes cuál es la enseñanza que hay atrás de este encuentro con Dios provocado por ella? Ella provocó ese encuentro con Dios. ¿Sabes cuál es la enseñanza? Que muchos de nosotros estamos estériles espiritualmente porque no estamos provocando esa relación con Dios, no estamos provocando esos encuentros con Dios. Y por eso seguimos sin cambio y vamos y nos congregamos domingo a domingo. Hoy ya no es una vez al año, es una vez a la semana, pero no pasa nada. Y queremos el cambio y no pasa nada. Y Dios dice: ¿a qué vas a la iglesia? ¿A encontrarte con la persona que predica para que te bendiga? ¿O vas a encontrarte con el Dios de vida, que puede usar un canto, que puede usar la oración, que puede usar la prédica, que puede usar el versículo cuando tú lo estés leyendo para darte vida? ¿Con quién te vas a encontrar? Porque yo no tengo el poder de darte vida. Él sí tiene el poder de darte nueva vida. Porque hoy hemos sustituido al sacerdote, al profeta, por el pastor. Si no predica fulanito o menganita, no voy. O sea que no es a Dios a quien busca. No, hermana, es que el otro predica y me aburro y me duermo. Pues sí, porque está buscando algo que le emocione a usted y no a Dios. Mire, puede ser prédica diazepam, pero si usted viene buscando a Dios, saldrá saltando de alegría, no dormido. Porque el Espíritu le va a hablar ahí donde usted está sentado, porque esa persona va a estar abriendo la palabra y esta es vida. Y como usted está conectado con el Altísimo, la diazepam no le hace nada, pero el poder del Espíritu Santo lo llena y le da nueva vida. Amén. ¿Por qué cree que estamos invitando a los congresos personas que nadie conoce? Para romper ese concepto errado de que si no lo conozco, no sé qué va a hacer.
¿Y Dios a dónde lo dejamos? Este congreso estuvo poderoso, pero poderoso que no tengo palabras para expresar lo poderoso, de llevarnos a otro nivel en el espíritu. Pero muchos, es que a saber quiénes son. La Tere solo en su casa la conocen. ¿Me explico? Y qué impresionante. Y les cuento que viene de nuevo Pastora Tere para el retiro de mujeres. Así que si eres mujer, anótate, empieza a abonar para el retiro, que será el 6 de septiembre, que no le he avisado, ya me acordé, le tengo que avisar. Espero no haya dado la fecha. Y va a venir de nuevo Pastora Tere, que es una mujer que nos bendijo muchísimo. Ok, entonces, amados, necesitamos conocer estas verdades para que el Espíritu Santo pueda operar en nosotros de acuerdo al propósito para el cual Él fue enviado. Y hablando de los dones en Corintios, en 1 Corintios 12, siempre es Pablo hablando, nos habla de dones que da el Espíritu. Y en el versículo 1, y con esto solo lo voy a leer para su conocimiento: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Mucha gente puede decir Jesús es Señor, pero que Él sea el Señor de tu vida solo cuando el Espíritu Santo te lo revela, porque entonces es cuando tú realmente lo haces tu dueño y Él puede guiarte y tú obedecerle. Amén. Ok, y sigue diciendo: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Estos dones los da el Espíritu Santo, pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro por el mismo Espíritu le da don de sanidad, a otros de milagros, a otros de profecía, de discernimiento de espíritus, de diversos géneros de lenguas o interpretación de lenguas. Los hace como Él, todo esto lo hace como uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como quien quiere, como Él quiere. Así que si tú has pedido el don de profecía y Él te ha dado otro don, eso no quiere decir que seas más o menos. Simplemente Él sabe el don que puedes manejar y lo reparte como Él quiere. Todos estos dones los da el Espíritu Santo. Y en Efesios capítulo 6 voy a hablarte de los dones que da Cristo. Y con eso termino. Perdón. Se me perdió el versículo. ¿Qué el versículo te di de Efesios 6:8? ¿Perdón? Sí, pero no es este. Lo perdí ahorita el versículo, perdón. Es el versículo que dice: hizo unos apóstoles, a otros maestros, profetas, pastores. Es Efesios 4:11, sí. Dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Gracias. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y los maestros.
dones que Cristo dio a la iglesia. Los dones del Espíritu, los dones que Cristo dio. El apostolado está vigente. Y hubo un tiempo que se dio apostolitis, ¿verdad? Parecía la enfermedad de apostolitis. Y la persona te decía, ¿cómo se llama? Apóstol Luis, no sé qué, ¿verdad? Y entonces, hermano Luis, no, apóstol, te decía. Entonces tú tenías que decirle apóstol porque había que ponerlo en la partida de nacimiento también. Un apóstol no anuncia su apostolado, lo vive. Tiene autoridad sobre naciones, tiene autoridad para plantar iglesias, tiene autoridad para establecer el reino en todo el cuerpo de Cristo. Por eso es un apostolado. Pastores, ¿para qué los dio? Para cuidar a las ovejas de Dios, para nutrirlas con la palabra, para guiarlas y discipularlas en el camino que es Cristo Jesús. Maestros, los que vinieron anoche al seminario de servicio, si tú no lo has tomado, te recomiendo que vengas, aunque sea el último módulo. De veras, es una riqueza, es un maestro el pastor César. Y fue un banquete de enseñanza impresionante. Evangelistas, los que tienen pasión por regar la semilla para que muchos reciban a Cristo y plantarlos en las diferentes iglesias del territorio. Cuán importante es entender que todo esto es posible porque hemos sido bautizados por el poder del Espíritu Santo. Un pastor no puede ser genuinamente pastor si no es guiado por el Espíritu. Puede darte una cátedra bíblica, pero si no tiene vida del Espíritu, te está dando letra. Un pastor puede perderse creyendo que porque trabaja en las cosas del ministerio está viviendo para Dios, porque todo lo que hace está relacionado con la iglesia. Pero si su corazón no está siendo transformado día con día, no está viviendo para Dios. No es cuánto yo hago como pastora, es sino cuánto soy en Él. Porque todo está investido con el poder del Espíritu Santo, que renueva y transforma. Yo no puedo explicar por qué los amo a todos. No puedo, porque algunos ni los conozco, solo de hola, ni sé su nombre porque somos muchos. Pero hay un amor en mi corazón que no tiene explicación más que Dios en mi vida. Hablaba de paciencia hace un momento y que a mí me la presentó Dios, ¿verdad? Porque no la conocía. Y cuando llegan conmigo a reunirse, me entero de batallas diferentes en las que muchos están, de situaciones fuertes, duras, difíciles. Y algunos me dicen: qué pena, Paz, lo que le voy a contar. Y mi respuesta siempre va a ser la misma: que no te dé pena, porque lo más seguro es que yo ya lo hice, eso que tú has hecho. Y entonces entiendo los procesos, porque en ese proceso de cada cosa que Dios me dio libertad, vi su amor, vi su misericordia, vi su gracia, vi su compasión, vi su paciencia. Jamás vi reproche, jamás vi rechazo o un tono arrogante, y Él es Dios. Jamás hubo altivez, jamás me señaló, jamás me condenó. Y hoy yo puedo sentarme y ver con el mismo amor que Él me dio a mí
quien se sienta conmigo sin importar lo que me cuente. Porque el Espíritu Santo lo hizo vida en mí. Porque lo que soy, todo lo que soy, se lo debo a Él. Y Dios tiene cosas para ti, quizá aún mayores que las que Dios tiene para mí. Así que te invito a que te pongas de pie. Y le digas al Espíritu Santo: quiero ese bautismo de poder. No por los dones que tú puedes darme, sino por la vida que tú quieres darme. Quiero ser lleno de ti, Espíritu Santo. Quiero ser transformado para tu gloria, para tu honra. Ya no quiero presentar excusas. Examina mi corazón. Muéstrame mi condición. Y no me sueltes hasta que me hayas transformado. Muéstrame dónde te resisto y no me doy cuenta. Porque quiero ser bautizado con tu poder. Quiero ser lleno de tu poder. Para vivir para ti, Señor. Y que otros puedan verte a ti en mí.